Neumotórax abierto. La entrada del aire reduce la ventilación alveolar efectiva porque el pulmón colapsado no puede participar en el intercambio gaseoso de forma eficaz. Neumotórax a tensión. El aire que entra al espacio pleural provoca un aumento de la presión que comprime el pulmón y otras estructuras torácicas. Esto disminuye significativamente la ventilación alveolar, ya que el pulmón está comprimido y no puede expandirse correctamente. Hemotórax masivo. En un hemotórax masivo, la sangre se acumula en el espacio pleural. Esto también provoca una disminución de la ventilación alveolar, ya que el pulmón no puede expandirse completamente para facilitar el intercambio gaseoso. En estas afecciones, la ventilación alveolar se ve comprometida debido a la incapacidad de los pulmones para expandirse y contraerse con normalidad, lo que provoca una reducción de la eficacia del intercambio gaseoso. Volumen intratorácico. Neumotórax abierto. En un neumotórax abierto, un orificio en la pared torácica permite la entrada del aire en la cavidad pleural. Esto puede provocar un colapso parcial del pulmón en el lado afectado, reduciendo el volumen intratorácico disponible para la expansión pulmonar. Neumotórax a tensión. Se produce cuando el aire entra en el espacio pleural y no puede escapar, lo que provoca un aumento de la presión. Esa presión comprime el pulmón y otras estructuras torácicas, disminuyendo significativamente el volumen intratorácico. Hemotórax masivo. En un hemotórax masivo, la sangre se acumula en el espacio pleural, comprimiendo el pulmón y reduciendo su volumen. Esa acumulación de sangre disminuye el volumen intratorácico disponible para la expansión pulmonar. En estas afecciones, el volumen intratorácico se reduce debido a la presencia de aire o sangre en el espacio pleural, lo que limita el espacio disponible para la expansión de los pulmones. Ahora, el intercambio gaseoso. Neumotórax abierto. En un neumotórax abierto, el aire entra en la cavidad pleural a través de un orificio en la pared torácica, lo que provoca un colapso pulmonar en el lado afectado. Este colapso reduce la superficie disponible para el intercambio gaseoso, lo que provoca un deterioro de la oxigenación y la eliminación de dióxido de carbono. Neumotórax a tensión. Un neumotórax a tensión se reduce cuando el aire entra en el espacio pleural y no puede escapar, lo que provoca un aumento de la presión que comprime el pulmón y otras estructuras. Esta compresión reduce significativamente la capacidad de expansión del pulmón, lo que afecta gravemente el intercambio gaseoso y provoca hipoxia. Hemotórax masivo. La sangre se acumula en el espacio pleural, comprimiendo el pulmón y reduciendo su volumen. Esta compresión disminuye la superficie disponible para el intercambio gaseoso, lo que deteriora la oxigenación y la eliminación de dióxido de carbono. En las tres afecciones, el intercambio gaseoso se ve comprometido debido a la reducción del volumen pulmonar y de la superficie disponible para la oxigenación y eliminación del dióxido de carbono eficaces. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el intercambio de gases se ha afectado principalmente a nivel de los alvéolos, los diminutos sacos de aire de los pulmones donde se produce el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. ¿Cómo se ve afectado el intercambio gaseoso en el EPOC? Primero, un daño alveolar, que especialmente en el enfisema las paredes de los alvéolos están dañadas. Este daño reduce la superficie disponible para el intercambio gaseoso, lo que dificulta la entrada de oxígeno en el torrente sanguíneo y la expulsión del dióxido de carbono. Obstrucción de las vías respiratorias. La bronquitis crónica, otro componente del EPOC, implica la inflamación y el engrosamiento a largo plazo de las paredes de las vías respiratorias, junto con una mayor producción de mucosidad. Esta obstrucción limita el flujo de aire, reduciendo la eficacia del intercambio gaseoso. Y la pérdida de elasticidad, los alvéolos y las vías respiratorias pierden su elasticidad, lo que significa que no pueden expandirse y contraerse eficazmente. Esta pérdida de elasticidad provoca el atrapamiento de aire y la hiperinsuflación de los pulmones, lo que dificulta aún más el intercambio gaseoso. Reducción en la red capilar. El número de capilares en las paredes alveolares disminuye, lo que limita el flujo sanguíneo disponible para el intercambio gaseoso. Esta reducción de la red capilar dificulta aún más la transferencia de oxígeno a la sangre y la eliminación de dióxido de carbono. Las consecuencias de esto son hipoxia, que es la reducción de los niveles de oxígeno en la sangre, hipercapnia, que es un aumento de los niveles de dióxido de carbono en la sangre, la insuficiencia respiratoria, que es una dificultad para respirar, especialmente durante las actividades físicas. En el tromboembolismo pulmonar, el intercambio gaseoso se ha afectado significativamente a nivel de las arterias pulmonares y los alvéolos. Y por eso se puede ver un bloqueo de las arterias pulmonares, ya que la embolia pulmonar se produce cuando un coágulo de sangre obstruye una o varias arterias pulmonares. Esta obstrucción impide que la sangre llegue a los alvéolos, donde se produce el intercambio de gases. 2. Una reducción del flujo sanguíneo. Esta obstrucción reduce o detiene por completo el flujo sanguíneo a partes del pulmón. Sin un flujo sanguíneo adecuado, el tejido pulmonar afectado no puede recibir oxígeno ni eliminar el dióxido de carbono con eficacia. 3. Un deterioro del intercambio de gases, que al restringirse el flujo sanguíneo, los alvéolos de las zonas afectadas no pueden participar en el intercambio de gases. Esto provoca un desajuste entre la ventilación y la perfusión, conocido como un desajuste ventilación-perfusión.
La hipoxemia. La reducción de la oxigenación de la sangre provoca hipoxemia, que son niveles bajos de oxígeno en la sangre. Este puede causar síntomas como dificultad para respirar, una respiración rápida y una cianosis. Quinto, un infarto pulmonar, que en casos graves la falta de flujo sanguíneo puede causar un infarto pulmonar en que el tejido pulmonar muere por falta de oxígeno. Esto agrava aún más la alteración del intercambio gaseoso. El salbutamol, que también es conocido como albuterol, es un medicamento utilizado principalmente para tratar el asma y el EPOC. Este es un agonista de acción corta de los receptores beta-2 adrenérgicos. El salbutamol se une a las células musculares lisas de las vías respiratorias. Se activa el adenilato ciclasa, que aumenta el AMP cíclico, y se activa la proteína quinasa A. Esto inhibe la fosforilación de miosina y reduce el calcio intracelular, lo que nos va a resultar en una relajación del músculo liso bronquial y la broncodilatación, lo que va a facilitar la respiración. El salbutamol también reduce la liberación de mediadores inflamatorios, lo que disminuye la inflamación y la producción de moco, mejorando el flujo de aire. El salbutamol va a aumentar también la actividad de los cilios en las vías respiratorias. Esto va a ayudar a eliminar todas las mucosidades y todos los residuos de otros productos en las vías respiratorias, mejorando la función respiratoria. El salbutamol también puede provocar un aumento en la frecuencia cardíaca, es decir, taquicardia y palpitaciones debido a su acción en los receptores beta-2 del corazón. Y en cuanto a los efectos metabólicos, se puede ver un aumento en los niveles de glucosa en sangre y también una disminución en los niveles de potasio, esto por los efectos en el hígado y en el músculo esquelético. El bromuro dipratropio es un medicamento anticolinérgico utilizado habitualmente para tratar afecciones respiratorias como el EPOC y el asma. Este fármaco bloquea los receptores muscarínicos de acetilcolina en el músculo liso de las vías respiratorias. De esta manera va a provocar la relajación y la dilatación de los bronquios, facilitando la respiración. Al bloquear los receptores muscarínicos, el fármaco también reduce la secreción de moco en las vías respiratorias, lo que ayuda a mantener despejadas las vías respiratorias y que el aire entre mucho mejor. El fármaco puede tener un efecto antiinflamatorio al reducir la liberación de ciertos mediadores inflamatorios. Los efectos suelen comenzar entre 15 y 30 minutos después de la inhalación del medicamento y pueden durar entre 3 a 5 horas, por lo que esto hace útil este medicamento tanto para el alivio agudo como para la terapia de mantenimiento. Y los efectos secundarios comunes incluyen sequedad de boca, tos e irritación de garganta, pero también en otros casos puede causar retención urinaria y empeoramiento del glaucoma si es que este está presente. La metilprednisolona es un glucocorticoide sintético que se utiliza para tratar diversas afecciones inflamatorias y autoinmunes. Este fármaco se une a los receptores glucocorticoides en el citoplasma de las células y luego este complejo se trasloca al núcleo, donde influye en la transcripción de genes antiinflamatorios y suprime la transcripción de genes proinflamatorios. Esto va a reducir la producción de mediadores inflamatorios. Este fármaco entonces disminuye la actividad del sistema inmune, reduciendo el número de linfocitos, eosinófilos y monocitos circulantes. La metilprednisolona también afecta el metabolismo de los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, favoreciendo la gluconeogénesis y la síntesis de glucógeno. Entonces se puede decir que hay un aumento de glucosa en sangre con su uso. Este fármaco también tiene actividad mineralocorticoide, lo que significa que favorece la retención de sodio y la excreción de potasio, provocando retención de líquidos y hipertensión. El uso prolongado de este fármaco puede provocar la osteoporosis debido a una disminución de la formación de masa ósea y también un aumento en la resorción ósea. Esto puede causar también debilidad muscular y atrofia debido a sus efectos catabólicos. Y finalmente, la metilprednisolona también puede influir en el estado de ánimo y comportamiento, causando euforia, insomnio y en peores casos, depresión y psicosis. Los pacientes con EPOC tienen varias características clínicas. Una de las más frecuentes son la tos crónica, que suele ser uno de los primeros síntomas y es persistente. Además puede ir acompañada de expectoraciones. La causa principal es la inflamación de las vías respiratorias y la presencia de mucosidad que obstruye el flujo de aire. También tenemos la disnea durante las actividades físicas. Esto se da por el resultado de la obstrucción del flujo aéreo y es por el estrechamiento de las vías respiratorias. El aumento de la producción de moco y la pérdida del retroceso elástico de los pulmones. Y por último están las sibilancias, que son unos silbidos agudos durante la respiración y la presión torácica. Y estos síntomas también se dan por la obstrucción del flujo de aire y la inflamación de las vías respiratorias, que reducen la eficacia de la ventilación.